Bueno muchachos, entonces continuamos con la temática del curso Macroeconomía 1 y vamos a ver en este momento, en esta unidad, nueva unidad, el sistema monetario, qué es y cómo funciona. Entonces, pues vamos a ver el tema de ya hemos visto parte de lo que es la política fiscal, en este caso algunos instrumentos de la política fiscal. Hay que tener en cuenta que este es un curso demasiado introductorio, cada uno de estos componentes tiene sus desagregaciones, entonces en el tema de la renta y el tema del ahorro y cómo afecta la política fiscal que fuimos en el capítulo anterior, y eso tiene sus desagregaciones, su complejidad mucho más allá todavía de esta teoría. Son muy completas, desagregadas, rigurosas, sistemáticas, etcétera. Pero igual, como es un curso introductorio, pues vamos a ver ahora la introducción al sistema monetario. Entonces, lo que consiste, los dos componentes de la política macroeconómica, pues son la política fiscal, ya vimos una parte en el capítulo anterior y ahora vamos a ver la política monetaria. ¿Sí? Si a veces ustedes recuerdan, la política fiscal se compone de las decisiones del gobierno sobre el gasto y los niveles de impuestos. Y la política monetaria pues se refiere a las decisiones sobre el sistema de moneda efectivo y el tema de la banca, que a muchos les gusta esto. Pensaron que economía tenía que ver con la banca, con los bancos privados, con el sistema financiero. Pues aquí van a ver algunos conceptos sobre el tema. La política monetaria es gestionada por los bancos centrales, normalmente formados por representantes electos, pero a los que se les permite actuar independientemente. Bueno, eso es una. Después yo les voy a dejar unas tareitas para que averigüen sobre el tema. De todas maneras, el texto guía del curso de Gregory Mankiw se se centra mucho en el sistema europeo, habla de euros y el sistema europeo, pero pues afortunadamente hay gran cantidad de información en la página web del Banco de la República. Es muy estructurada, muy, digamos, la información para dummies, para gente no especializada en estos temas. Entonces hay mucha información didáctica, bien bonita, bien presentada en la página web del Banrep. Entonces van a ser consultas complementarias. Entonces, ¿qué esperamos responder? ¿A qué preguntas en esta unidad? ¿Qué es el dinero? ¿Sí? ¿Qué papel desempeña el sistema bancario de un país en la determinación de la cantidad de dinero que hay en la economía? Y la tercera es cómo influye el Banco Central de un país en el sistema bancario y en la oferta monetaria. Entonces es recomendarles que yo voy moviendo el cursor del mouse para que se den cuenta, y para que se den cuenta ahí en la pantalla en qué parte voy. Entonces, pregunta, ¿qué es el dinero? Resulta que estamos acostumbrados a una serie de trampas semánticas en nuestro lenguaje cotidiano, y hay que, ya como nos estamos formando en la carrera de economía, o se supone que ustedes en algún momento en el futuro llegarán a ser economistas, es importante que no caigan en estas trampas semánticas elementales, como las personas del común, ¿sí? Que suelen, digamos, no diferenciar entre lo que es dinero, renta y riqueza, ¿sí? Por ejemplo, es usual que la gente diga en el común, es que no, resulta que fulanito o fulanita tiene mucha plata, y asociamos que él tiene mucha plata con riqueza, ¿sí? Entonces, o lo contrario, decimos que fulanito de tal es muy rico porque trabaja en la petrolera y gana 5 millones mensuales. ¿Sí? Estamos ahí en una mala interpretación de conceptos y es muy importante empezar por ahí. ¿Qué es la renta? Ya ustedes habíamos visto en los capítulos anteriores toda una discusión sobre la renta, y hace parte también es sinónimo o se asocia también con el tema de ingresos, y la renta pues es una variable que se puede considerar como una variable
flujo, ¿sí? Estamos hablando de una periodicidad en el tiempo con respecto a la medición de esa variable. Entonces la renta puede ser anual, mensual, quincenal, inclusive podemos hablar de renta por minutos. Ustedes pueden ver y hacer el cálculo de cuánto está ganando el jugador más cotizado en este momento, qué sé yo, Cristiano Ronaldo. No soy experto en fútbol, pero podemos decir Cristiano Ronaldo y dividir toda su renta que se ganó, los contratos que tiene, y dividirlo. Ese es tal el monto que podemos dividirlo mensual, quincenal y hasta por minuto. ¿Sí? Pueden ver una cantidad considerable que de un tipo de una persona de estas gana por minuto. Entonces, esa es la renta. Mi salario mensual es la renta. ¿Cuánto me estoy ganando mensualmente? ¿Sí? El salario mínimo. Alguien que esté contratado por salario mínimo tiene una renta de 800.000 pesos mensuales, más o menos. ¿Sí? Entonces, eso es una variable flujo que está medida por periodo de tiempo. Ya hemos visto que era el ahorro. Pues el ahorro es una proporción de la renta. Los hogares deciden qué proporción de la renta destinan a consumir, que también entonces, en este caso, o sea, está en función de la renta. Entonces ellos deciden qué proporción van a consumir o qué proporción van a ahorrar. Es decir, tanto consumo y ahorro serían también variables flujos porque están medidas con respecto a intervalos de tiempo. Y hay una analogía que es como abrir la llave del grifo. Abrir la llave del grifo y está cayendo agua a la tina. Ahí en el libro está. Usted abre la llave del grifo y cae agua a la tina. Eso es el flujo, lo que está saliendo por periodo de tiempo. Es como medir la cantidad de agua en mililitros por periodo de tiempo que caen a la tina. Y resulta que hay una serie de variables denominadas las variables stock. Las variables stock ya hacen como la analogía de la tina, es lo que está el agua que llena la tina, que se puede medir como estancada en un periodo de tiempo, lo que está quieta como en un pantallazo, ¿sí? O en una fotografía en un instante. Pues por lo general se mide en años. La riqueza es una variable stock, ¿cierto? Que es decir, cuánto patrimonio tengo en un determinado año, por ejemplo, ¿sí? Eso ya hace asociación a la riqueza. La riqueza, pues, que me la compone, mi cantidad de activos, el patrimonio, los pasivos también hacen parte de ese juego de lo que puede ser, digamos, el patrimonio. Bueno, esos son temas contables, ustedes sabrán más que yo. El dinero también es una variable stock, ¿sí? Tengo tantos, o sea, ¿qué es el dinero? Entonces, asociémoslo a billetes y monedas. Tengo tantos billetes en este momento, tengo tantas monedas, entonces puedo manejar una cantidad de dinero, y eso es una variable stock asociada también con riqueza. Fundamentalmente el dinero es un activo. Ojo con esto, el dinero es un activo, hay que tenerlo en cuenta, asociado también a lo que yo compro. Por ejemplo, un CDT. Un CDT es un papel, es un activo que representa una cantidad de dinero que tengo guardada en el banco. En mi cuenta de ahorros es otro activo, que tengo el saldo en el banco, en mi cuenta corriente, que es otro activo. Si tengo acciones, si soy propietario de una empresa, es otro activo. Si soy propietario de una propiedad raíz, es otro activo, ¿sí? Entonces son variables stock. Se mantienen como quietas en el momento del tiempo, ¿sí? O tiene que pasar un momento de tiempo considerable para poder cambiar. Si yo quiero cambiar mi stock de riqueza, pues no lo voy a hacer de un mes a otro, es muy difícil. Tendría que hacerlo más o menos, por lo menos dentro de un año a otro, para cambiar mi stock de riqueza. La inversión es un elemento que utilizan los economistas, se reservan ese concepto para usarlo técnicamente, a hacer referencias en la adquisición de compras de bienes y servicios de capital. ¿Y qué significa comprar bienes y servicios de capital? Que estos bienes y servicios me van a servir para producir otros bienes y servicios, van a entrar dentro del proceso productivo como tal. Y esa es la inversión. La inversión es una variable flujo, ¿sí? Porque estoy evaluando los cambios en el capital, y la variable asociada a la inversión es el capital. El capital es una variable stock. Entonces, para que tengan en cuenta esas diferencias semánticas que llegan a ser sutiles, pero es fundamental que las dominen en su formación o en su carrera desde en este momento, ¿sí?
Suponemos, por ejemplo, entonces que algún tipo, un ciudadano cualquiera, tiene una riqueza financiera de 50.000 euros en un año, ¿sí? Y suponemos que solo podemos elegir entre dos activos. Otro activo, entonces uno habíamos dicho que el dinero es una categoría de activo, y podemos tener los bonos, por ejemplo, bonos del Estado pueden ser otro tipo de activos, ¿sí? Resulta que el dinero puede utilizarse para realizar transacciones y no rinde intereses. Una característica importante del dinero es que no rinde intereses. El dinero pues, se asocia a efectivo. Efectivo son las monedas y los billetes, y también se clasifican como los depósitos a la vista. La característica principal del dinero es que es la liquidez. Si usted tiene monedas y billetes, lo más importante es que usted puede hacer transacciones inmediatamente con eso. Dependiendo de sus billetes y monedas, si es de 50, 20, 10 mil, pues está inmediatamente, cualquiera se lo va a recibir. Por lo que usted quiere comprar cualquier cosa, o es aceptado ampliamente como medio de cambio. Los bonos, bueno, hay otro activo interesante que son los bonos. Estos rinden un tipo de interés, sí, pero no pueden utilizarse para hacer transacciones. Bueno, hace parte de otra discusión, pero digamos que nos vamos a centrar ahora en el tema de las características del dinero. Entonces tenemos las funciones del dinero. Entonces tiene tres funciones principales. Uno es depósito de valor. El dinero puede transferir poder adquisitivo del presente hacia el futuro. Ahora, es un depósito imperfecto de valor en el sentido en que si la economía se llega a desestabilizar en el tema de precios, comienzan a subir el nivel general de precios, pues este depósito de valor comienza a perder o a disminuir su poder adquisitivo. Eso es por un depósito de valor imperfecto, ¿sí? Entonces, la gente que tiene dinero porque puede intercambiar por bienes y servicios en algún momento en el futuro. La segunda función es unidad de cuenta. El dinero indica los términos en los que se anuncian los precios y se expresan las deudas, ¿sí? Ahora, hay un tema que ustedes vieron en microeconomía, o ustedes van a ver en microeconomía. Allá llegan ustedes a unas expresiones en donde, digamos, los recursos se asignan de acuerdo con sus precios relativos. O lo que veíamos muchas veces en economía de la empresa era que lo que uno llega en micro es la relación entre cómo medimos el precio de un bien con respecto a la cantidad de otro bien. Uno llega en economía, en micro, a esas conclusiones, y llega al tema de niveles de precios relativos. O sea, es medir, o sea, hagan de cuenta la analogía que hizo Adam Smith entre el ciervo y el castor. Entonces, ¿cuánto me costaba cazar un castor? Digamos, como es más pequeño, más escurridizo, digamos 2 días. ¿Y cuánto me costaba cazar un ciervo? Como era más grande y de pronto era más torpe, entonces era más fácil cazarlo, entonces me costaba cazarlo un día. Entonces ustedes ven que la relación, el tema de precios relativos entre el trabajo implícito que tiene cazar un ciervo o un castor, resulta que el castor es 2 veces más costoso que el ciervo, y uno puede hacer esos análisis entre cuánto costaría cazar un ciervo o un castor, y ustedes ven, podemos medirlo en esa relación. Esa es más o menos la idea en la microeconomía. Acá pues no invalida, en el tema de macroeconomía no invalida esas conclusiones, pero el dinero tiene, digamos, más esa función. Digamos, en lugar de que las personas pongamos a calcularnos cuánto es el valor de algo en términos de bienes de otro bien, ¿sí? En términos de esa relación marginal de sustitución, más bien aquí de una vez, para simplificar estas cuestiones, pues les damos de una vez, lo pasamos todo a términos de precios, términos monetarios. Eso es más o menos el tema de unidad de cuenta. Y como medio de cambio, la tercera función, el dinero es lo que utilizamos para comprar bienes y servicios. La facilidad con que un activo se convierte en un medio de cambio y se utiliza para comprar otras cosas, eso es lo que se denomina como liquidez, y pues se dice que por excelencia el dinero
es el activo más líquido que hay en la economía, ¿sí? Eh, Ahora viene la pregunta: estamos acostumbrados a utilizar el dinero para todas estas cosas. ¿Qué ocurre en una economía que carece sin dinero? ¿Qué ocurre en una economía que no tiene este consenso social de lo que es el dinero? ¿Qué ocurre? Entonces, si una economía no tiene lo que tenemos ahora como dinero y que cumplan esa función, pues lo que hacen es lo que han hecho las sociedades antes de las sociedades antiguas, eh, es utilizar otro bien. Y ahí es donde la microeconomía tiene relevancia, porque estas conclusiones llegan exactamente a lo mismo. Utilizaban otro bien como medio de cambio, lo que se denomina bien numerario, o sea, es utilizar un bien de alto valor que tenga la capacidad de medir otros bienes, ¿sí? Resulta que en una economía sin dinero pues exigía una doble coincidencia entre preferencias de dos sujetos, tenían que coincidir, y eso era muy improbable que se diera esa casualidad de que dos personas tengan cada una un bien y que una desea a la otra, ¿sí? Que lo que yo tengo es deseado por esa persona y a la vez la otra persona tenga ese bien que yo deseo. Y esa doble coincidencia debe también darse en un tiempo específico y en una área geográfica específica, no muy lejana, y a partir de ahí se podía dar el intercambio, ¿sí? Entonces es lo que se llamaba la economía del trueque, que permite realizar transacciones sencillas. Es por eso que el tema del amor es más complicado. Lo más probable es no encontrar en esas correspondencias más corazones rotos que coincidencias de uniones, de relaciones amorosas perfectas, románticas, como aparecen en las novelas. Por eso es que es más común, porque es una relación de trueque. A mí me gustas tú y es difícil encontrar otra persona que se corresponda con los gustos que uno tiene. Entonces por eso es más común el tema de los cachos en las relaciones y de corazones rotos, y por eso el vallenato es tan popular. Ahí se hace una analogía del trueque en las relaciones amorosas, porque no hay un modo de intercambio monetario para solucionar ese problema, ¿sí? Entonces el dinero hace más posible la realización de transacciones el dinero hace posible la realización de transacciones más indirectas. Si ustedes saben, en las relaciones de amor el dinero puede solucionar ese problema. Adivinen cuál es ese mercado, pues ahí les dejo la inquietud. En sociedades primitivas, por ejemplo, ¿cuál era ese bien que utilizaban? Ese bien que utilizaban para medir otros bienes, ¿sí? O sea, el bien numerario se le denomina, con ese bien vamos a medir el valor de las otras cosas. Entonces, aquí por ejemplo, en las sociedades primitivas de América, se utilizaba, por ejemplo, aquí si la civilización estaba cerca de las zonas costeras del mar, pues utilizaban la sal como medio de intercambio. Y si uno se va para la parte norte de Centroamérica y Norteamérica, lo que eran en las comunidades de México, las comunidades primitivas, mayas, aztecas y estos, pues ustedes se dan cuenta que ellos utilizaron como bien numerario el maíz, ¿sí? En el libro hay otros ejemplos interesantes. En los campos de concentración nazis, está ahí el ejemplo del caso, en el campo de concentración nazi se utilizaban los cigarros como bien numerario para intercambios. Y ahora de otra sociedad primitiva que utilizaba unas piedras con un orificio en el centro, ¿sí? Entonces es para que lo consulten. Ahora, hay unos tipos de dinero, ¿sí? Entonces el dinero es un artículo cuya función es servir, o sea, un artículo cuya función es servir de dinero, los billetes del dólar, el peso, etcétera. El dinero que no tiene, ahora resulta que hay un tipo de dinero que no tiene ningún valor intrínseco. En este caso, digamos, en el caso del trueque, las sociedades del trueque o sociedades primitivas, perdón, utilizaban la sal, utilizaban el maíz, otros utilizaban el oro. El oro
muchas sociedades occidentales tuvieron a utilizar el oro, inclusive fue un sistema monetario que perduró durante bastante tiempo en todas las sociedades, economías occidentales, se llamó el patrón oro, utilizaban el oro para realizar intercambios. Esos bienes, pues por ser un bien, tienen un valor intrínseco, pero hay una especialidad de dinero que no tiene ningún valor intrínseco, ¿sí? Entonces, ese tipo de dinero que no tiene ningún valor intrínseco se denomina dinero fiduciario, fiduciario, ¿sí? Y hay que mirar por qué se le denomina dinero fiduciario. Entonces, ¿cuál es el ejemplo del dinero fiduciario? He aquí, esto es dinero fiduciario, lo que ustedes conocen ahora, lo que están acostumbrados como los billetes y monedas, es dinero fiduciario. Todo lo que ustedes tengan, lo que generan, lo que ustedes en general conocen como billetes y monedas del Banco de la República de Colombia y cualquier sociedad en este momento, sociedad occidental, cualquier economía de otro país, manejan este tipo de dinero fiduciario. ¿De qué está compuesto? Si ustedes entran al Banco de la República o van a esas capacitaciones que hace el programa, donde les enseñan, inclusive una vez del programa Economía los llevaban hasta Bogotá a mirar cómo se hacían los billetes como práctica. Pues esto está compuesto de algodón, en su mayoría, no es ni siquiera papel, es algodón de una calidad especial, tiene tintes, tiene una serie de sellos, unas cosas, tiene alta tecnología y es bonito, pero no puede decir cuánto puede costar este trozo de esta tela de algodón. ¿Y qué hace que valga 50.000 pesos? El color, el número. Obviamente entre mayor sea el valor, pues más tecnología va a tener en cuanto a diseño, sellos, etcétera, pero que hace que un billete de 1000, que es exactamente en su mayoría los mismos componentes, un billete de 2000 con respecto a uno de 50.000, es exactamente los mismos materiales, las mismas tintas, los mismos sellos de seguridad, ¿sí? Pero que hace que sea un valor más con respecto al otro, ¿sí? Entonces ese es el dinero fiduciario. Todo lo que usamos en este momento es dinero, o sea, billetes y monedas es dinero fiduciario. ¿Qué hay el problema? Les pregunto, ¿qué hace que el billete de 50 sea de 50 y qué hace que sea de mayor valor con respecto a un billete de 1000 pesos o 2000 pesos? ¿Qué representa? ¿Qué mide ese valor? ¿Sí? Entonces tiene la pregunta, ¿qué haría que la gente comenzara a valorar algo que carece de valor intrínseco? Esa es la gran pregunta en este momento. Es decir, lo que tenemos ahí en billetes y monedas o lo que tenemos en cuenta, pues prácticamente no tiene ningún valor intrínseco. ¿Pero qué le da el valor entonces? ¿Sí? Pues resulta que antes de este sistema monetario, que o este dinero fiduciario que tenemos, antes había un sistema monetario que se le denominaba el patrón oro, ¿sí? Que era antes de este. Esto funcionó como hasta en los 70, 80 funcionaba, esto se le denominaba de esa forma, y era que cada billete, cada moneda estaba respaldado por una cantidad de oro que los respectivos bancos centrales de cada país tenían guardado en sus bóvedas, efectivamente en lingotes de oro, es decir, toda su base monetaria, todo lo que estaba representado en billetes y monedas estaba guardado, equivalente, representado en unas cantidades de oro en lingotes. Lo que ustedes ven en esas películas cuando tratan de robar la Reserva Federal es por eso, cuando tratan de meterse a la Reserva Federal en Estados Unidos y sacar los lingotes de oro es por eso, ¿sí? En algún momento todo eso estuvo representado en lingotes, en peso, en oro, a lo que fue el siglo XVI, XVII, XV, XVI, XVII. Por ahí entre, eso es un periodo donde viene en decadencia el tema de la Edad Media y por lo tanto el sistema económico feudal. Ahí, digámoslo, entre finales del sistema económico feudal e inicios del capitalismo,
comienza a haber una fragmentación. Desde ahí inicia más o menos el patrón oro hasta los 70, 80 eh, de nuestra época, ¿sí? Parece que se mantuvo un poco con mayor relevancia el tema del patrón oro. ¿Cómo era el tema en la época feudal? Resulta que, pues, ustedes saben, Europa estaba dividida en feudos, ¿sí? En reinados, monarquías. Todo el territorio de Europa estaba fragmentado en territorios que pertenecían a un rey, a unos duques, a una estructura, a unas clases sociales. Y resulta que cada reino, por lo general, trataba de establecer su sistema monetario. Cada quien tenía, o sea, llevaban sus bolsitas de oro. El oro era el bien común para transacciones. Cada uno transportaba oro, plata, cobre, etcétera. Y pues como uno hacía, si cada reino, inclusive cada reino comenzó a acuñar sus propias monedas de oro, monedas de plata. Entonces, pues, ¿cómo tocaba hacer ahí? Pues muchas personas se organizaron, inclusive eso fue una de las funciones de los primeros bancos o las raíces de los primeros bancos, sistemas bancarios, fue que había gente que comenzó a especializarse en el tema de ver el tema de los pesos y la pureza del oro o del metal con el cual se iban a hacer transacciones. No solo era el oro, también la plata, el aluminio, el cobre, diferentes metales preciosos, las piedras preciosas también se utilizaban como medio de transacción, o sea, como dinero. Pero entonces, pues, ocurrió que personas se especializaron en eso, ¿sí? Se especializaron en el tema de las cantidades, de las purezas, alquimistas se empeñaron en eso, o sea, los primeros como temas de químicos para analizar estos temas. Pero entonces eso pues lleva implícito que eran unos costos de transacción muy elevados. Entonces, ¿qué empieza a hacer después para solucionar este tema? Entonces los reinos comienzan a acuñar sus propias monedas, ¿sí? Eran monedas de oro, plata y cobre que significaban algún valor. Ya en el tema moderno como tal, en los estados-nación, pues los gobiernos comenzaron a intervenir para reducir esos costos de transacción y hacer más ágiles las transacciones del comercio. Entonces, para reducir, pues los gobiernos comienzan a acuñar las monedas de oro y a garantizar la pureza, en términos de pureza y de los pesos como tal, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando el gobierno comenzó a adquirir estas funciones de temas de regulación monetaria. Igual las monedas son más fáciles de usar que cargarle el oro en piedritas, ¿sí? Y estarlo pesando o en lingotes. Entonces era un mecanismo más sencillo y simplificaba mucho las cosas. Con el paso del tiempo, comenzaron entonces los que se utilizaban de garantizar el tema o de verificar la pureza y el peso del tema del oro. Esos comenzaron a especializarse, fueron, digamos, los antecesores de los que fueron los sistemas banqueros. Pero después que se organizaron, se les ocurrió una idea, y era que esas pepitas de oro que las llevaban a verificar peso y pureza, pues también ellos podían decirle, venga, ¿por qué no guardamos esta cantidad? Y yo señor, de alguna manera voy a certificar que usted me deja esas piedritas, pepitas de oro que pesan tanto y valen tanto, y yo le firmo un papel donde dice que usted tiene guardado tanta cantidad de oro. Y ahí empezaron a crearse los primeros sistemas bancarios, y eran que depositaban las piedras preciosas y a cambio de eso le firmaban un documento, ¿sí? Un papel. Se llamaban certificados de oro, que son trozos de papel que pueden canjearse por una cierta cantidad de oro. Esa función también después la va a tomar el gobierno. Entre bancos y gobierno pues empiezan a hacer esas mismas funciones. Entonces, si la gente cree la promesa del gobierno de pagar estos billetes, entonces el gobierno le va a prometer que
en algún momento esos certificados van a ser válidos en cualquier momento en el futuro y en cualquier momento usted puede cambiar esos certificados por la cantidad de oro que representan, ¿sí? Entonces empieza la gente a confiar en el sistema, ¿sí? Y además ese papel es mucho más ligero que inclusive las monedas o los lingotes de oro, ¿sí? Son más fáciles de utilizar y de movilizar en el comercio. Entonces resulta que a la larga, pues ya nadie comienza a cargar monedas de oro ni a cargar los lingotes, ¿sí? Y resulta que estos papeles, los certificados que respaldaban las tenencias de oro, comienzan a convertirse en billetes oficiales, ¿sí? Respaldados por oro y se convierten en un patrón monetario. Entonces ya lo último, el respaldo deja de ser relevante. La gente no se va a preguntar, venga, ¿será cierto que yo puedo cambiar este certificado por lo que representa en oro? Pues nadie se va a tomar la molestia y comienza la gente a confiar en el sistema. Y si nadie se molesta en canjear los billetes por oro, pues a nadie le importa que se abandone esta opción, ¿sí? Y en la medida que todo el mundo pues continúa aceptando los billetes de papel en los intercambios, estos tendrán un valor y servirán de dinero. Entonces comienzan a tener el valor intrínseco y comenzaron a hacer esos billetes firmados, certificados. Obviamente comenzaron a incrementarse los temas de sellos, temas de seguridad, de que ese papel no fuera de alguna manera fraudulento, etcétera, ¿sí? Entonces pasamos del dinero, en ese momento se pasa del dinero mercancía al dinero fiduciario. Inclusive en los billetes del Banco de la República de los 80, 90 todavía salía en los billetes de la demarcación. El billete de 1000 decía válgase por 1000 pesos oro o 25 centavos oro. Esas demarcaciones aparecían en los billetes antiguos, ¿sí? De los 90. Eh, Al final, la utilización de dinero para realizar intercambios es en gran medida una convención social, en el sentido de que todo el mundo valora el dinero fiduciario simplemente porque espera que los demás lo valoren, ¿sí? Hay una convención social donde dice, vea, los billetes que emite el Banco Central, sus papeles tienen algún valor, todo el mundo los acepta como medio de cambio, es decir, todo el mundo tiene la confianza en el sistema monetario del sistema bancario, y por eso es que esos billetes sirven de transacciones, todo el mundo los acepta y hay una serie de confianza. Entonces en medida es una convención social o un acuerdo social de que esos billetes y esas monedas pues, en alguna medida representan algún valor. En este momento el sistema monetario mundial, sobre qué están respaldados nuestros billetes y nuestras monedas de nuestro sistema monetario. Ustedes van a ver que ahora el patrón del modelo sistema internacional es que nuestros billetes, cómo miden el valor nuestros billetes o nuestra moneda, pues en términos de otra moneda. ¿Y cuál es esa moneda? Es una divisa, un patrón de cambio internacional para el comercio internacional. ¿Cuál es? El dólar, ¿sí? El dólar estadounidense. En alguna medida es más o menos el patrón ahora, en este momento, el patrón internacional. ¿Y qué respalda el dólar? Es la pregunta. ¿Qué respalda entonces el dólar, que es el respaldo de las monedas de todos los países del mundo? No podría decir en ese momento el petróleo WTI a precio cero o a precio negativo. Es una pregunta que les dejo ahí para que ustedes analicen. Es una historia bastante interesante, la historia del sistema monetario, del patrón oro, de eso es una historia bien extensa, bastante interesante. Hay libros sobre eso y pues para los inquietos para que averigüen sobre el tema. ¿Cómo se controla la cantidad de dinero? La cantidad de dinero existente se denomina, ojo, la cantidad de dinero existente, el stock de dinero de toda una economía se denomina oferta monetaria. En una economía que utilice el dinero mercancía, la oferta monetaria es la cantidad de esa mercancía, pues en el patrón oro, pues era la cantidad de oro que tenía en esa economía en circulación. Esa era la oferta monetaria, la cantidad de esa mercancía. En una economía que utilice dinero fiduciario, pues el gobierno controla la oferta monetaria, es el gobierno el que tiene ese monopolio sobre la emisión de dinero, ¿sí? Sobre la emisión de billetes y monedas.
existen restricciones legales, entonces el gobierno es el que impone restricciones legales que le confieren el monopolio de la impresión de dinero, simplemente el gobierno, y para eso delega una entidad para esa función específica, y es en este caso de Colombia es el Banco de la República, ¿sí? Y el monopolio y control sobre el dinero se le denomina política monetaria, que es de las funciones que tiene el gobierno, de la otra función que tiene el gobierno en materia económica, las funciones importantes. Eh, sí, entonces se la delega, el control de la oferta monetaria se le delega a una institución que es parcialmente independiente. En el caso de Estados Unidos la Reserva Federal, en el caso de Europa es el Banco Central Europeo y en el caso de Colombia es el Banco de la República. Entonces, ¿cómo controla el Banco de la República la oferta monetaria? Entonces, por un mecanismo que se llama las operaciones de mercado abierto, las OMA. Bueno, es uno de los instrumentos que tiene para controlar la oferta monetaria, las OMA, ¿sí? Que es el mercado de compra y venta de bonos del Estado. ¿Y qué son los bonos del Estado? Aquí en Colombia se le conocen como los TES, ¿sí? Los TES. Los bonos del Estado, digamos que en el sistema financiero son uno de los activos financieros más seguros del mundo. Es decir, es comprarle bonos al gobierno, es títulos de deuda del gobierno, se denomina técnicamente. ¿Sí? ¿Qué hace el Banco Central? Si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, aquí lo vemos, aquí estoy sobre el cursor, si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, entonces lo que hace es compra bonos del Estado que tiene el público. En este caso, quien tiene los bonos del Estado, pues pueden estar en posesión de los bancos, también de los de la banca privada, de grandes inversionistas, grandes empresas pueden tener bonos del Estado. Si lo quiere aumentar la oferta monetaria, simplemente el Banco de la República anuncia que va a comprar tantos miles de millones en bonos. Sale a comprar y entonces, ¿qué hacen? Los privados que tienen los bonos en su poder le dan esos papeles al banco y el banco a cambio les da dinero en efectivo, liquidez, ¿sí? Les hace las transacciones de dinero y eso se llama inyectar liquidez. Si el banco quiere contraer la oferta monetaria, lo que hace es que él también ya tiene previamente bonos del Estado, lo que hace es emitir y sacar a la venta bonos del Estado. Los TES saca a la venta al público y entonces lo que hace el público para comprarle es darle dinero al Banco Central y el Banco Central a cambio de eso da títulos de deuda pública y así recoge dinero de la economía y contrae la oferta monetaria. Eh, Pregunta, ¿cómo los economistas miden la cantidad de dinero? ¿Sí? El dinero es la cantidad de activos que se utilizan para realizar transacciones. La cantidad de dinero es la cantidad de esos activos. En las economías actuales no se utiliza un único activo para realizar todas las transacciones. Entonces resulta que hay una serie de activos que uno puede clasificar de acuerdo a su liquidez. Ya hemos dicho que el dinero era el activo más líquido, era la característica que tenía, que eran los billetes y monedas. Mm, el efectivo, ¿sí? Dinero en efectivo, la suma de billetes y monedas. Pero también hay otra serie de activos que tienen cierto grado de liquidez, obviamente un poco menor a lo que es el efectivo. Entonces, uno de esos se denomina los depósitos a la vista, que son fondos que la gente tiene en sus cuentas corrientes, los saldos que tienen en las cuentas corrientes, que es lo que uno va a un banco y con el número de cédula pues le abren una cuenta, ¿sí? Entonces, a partir de esas cuentas corrientes uno puede generar cheques, ¿sí? Cheques o tarjetas débito para de entrar a esos fondos, consignar, aumentar la cantidad de dinero de esos fondos o igual sacar de los saldos de las cuentas corrientes. Entonces, esos son los activos de una cuenta corriente, son casi tan cómodos en esa medida, o sea, por las innovaciones tecnológicas que uno tiene a disposición, entonces las tarjetas débito o los cheques y por el tema de la cantidad de cajeros automáticos disponibles en cualquier ciudad, uno inmediatamente puede ingresar a los saldos de las cuentas corrientes y sacar dinero en efectivo, entonces son casi que igual de líquidos al dinero en efectivo. Otro
Bueno, otros son los fondos de cuentas de ahorro, que también se utilizan a partir de las tarjetas de débito. Están los fondos de inversión. Hay algunos bancos que permiten tener, digamos, trasladar parte de los dineros de los saldos de cuentas de ahorro a los fondos de inversión, ¿sí? Entonces, eso es más o menos que se utilizan esas categorías para medir la cantidad de dinero. Entonces, inclusive hay más activos que cumplirían la función de dinero dentro de la clasificación, pero o sea, hay más, pero vamos a dejarlos hasta ahí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las mediciones en miles de millones de dólares en la clasificación efectivo, representado con la letra C. Entonces, para Estados Unidos, entonces el otro es que si al efectivo se le suma los depósitos a la vista, los cheques de viaje y otros depósitos, se clasifican o se denominan la M1, la masa monetaria M1. Y si a esa se le agrega los saldos de fondos de inversión en el mercado de dinero, depósitos de ahorro, incluyendo las cuentas de depósitos del mercado de dinero y depósitos a corto plazo, eso se denomina la M2. ¿Sí? Estas son variables utilizadas para hacer el análisis de la oferta monetaria o la cantidad de dinero. Y ustedes pueden encontrar en la página del Banco de la República bases de datos o las series de tiempo con respecto a estas cantidades, a estas variables, para hacer algunos ejercicios interesantes en el caso de la economía colombiana. La pregunta, ¿cómo encajan las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito en el sistema monetario? ¿Son lo mismo? Las tarjetas de débito hacen parte de la cantidad de dinero, como y las tarjetas crédito también son similares, son equivalentes o hay alguna diferencia sustancial. Ahí está en el libro, entonces le dejo que lo consulten. Mucho ojo con estas preguntas porque pueden salir en una control de contenidos virtuales que suelo hacer. Ahora, hasta el momento, en este momento, toda esta discusión hemos ignorado el papel de los bancos privados. Hemos hablado mucho del Banco Central. Hemos mirado prácticamente haciendo un supuesto muy simplificador que el Banco Central inyecta directamente dinero a la economía comprando bonos o vendiendo bonos, recoge dinero de la economía. Eso es un papel tan directo, resulta que no lo tiene. Para eso entonces complementar, digamos, este esquema, este rompecabezas, falta una pieza muy importante que son los bancos privados, el sistema de los bancos. Entonces los hemos ignorado hasta el momento. Entonces resulta que la oferta monetaria es determinada no solo por la política del Banco Central, sino también por la conducta de los hogares que poseen dinero y de los bancos en los que está depositado el dinero. Entonces vamos a abstraer un poco ya de estos temas de conceptos a representarlos en variables. Entonces la oferta monetaria simbolizada ahora por M va a ser igual a efectivo representado por la letra C mayúscula de currency más depósitos a la vista representado por la letra T. ¿Sí? Entonces ahora se debe entender la relación existente entre el efectivo y los depósitos a la vista y cómo el sistema bancario junto a la política del Banco Central influyen en estos dos componentes de la oferta monetaria. Entonces, para iniciar el análisis, empecemos con un elemento muy simplificador que es lo que se llama denominar el sistema bancario de reservas del 100%. Entonces, en este mundo el sistema financiero muy simplificado, suponemos un mundo sin bancos. Vamos a empezar suponiendo que no hay banca privada. Todo el dinero es en efectivo y la cantidad de dinero es simplemente la cantidad de efectivo que tiene la gente. Suponemos que en esta economía hay 1.000 euros iniciales en efectivo. Bueno, sí hay bancos, pero vamos a suponer que no desarrollan su función principal, que la función principal del banco es prestar dinero. Entonces vamos a suponer es que no conceden préstamos, simplemente van a ejercer su función como la ejercieron en algún momento a inicios del sistema feudal y la Edad Media, por ahí digamos no, finales de la Edad Media o del sistema feudal, en que los bancos inicialmente simplemente
se encargaban de dos cosas, de medir la pureza del metálico y de medir el tema de los pesos y medidas con respecto a los bienes metálicos, oro, plata, ¿sí? Cobre, para las transacciones. Y también se dedicaban a guardar, simplemente cogían también, comenzaron a guardar las cantidades de oro y plata, es decir, comenzaron a guardar dinero. Entonces esa es una función inicial básica que tuvieron los primeros bancos. Este es como estamos haciendo esa representación. Entonces los bancos aceptan los depósitos, pero no conceden préstamos. Entonces el único fin de los bancos es facilitar a los depositantes un lugar seguro para guardar el dinero. Entonces, en este vamos a ver aquí el balance de este banco primero, se va a denominar banco primero. Entonces, las reservas son los depósitos que han recibido los bancos, pero que no han prestado. Entonces, todos los depósitos se mantienen como reservas. Estos son dos supuestos. Entonces, ¿qué ocurre en el balance del banco? Los depósitos son los pasivos del banco, de este banco. O sea, suponiendo que hay 1.000 euros en la economía y toda la gente juiciosa fue y lo guarda en el banco esos 1.000 euros. Entonces, el banco adquiere obligaciones con las personas que depositaron esos 1.000 euros. Entonces, tiene un pasivo con esa población, con esa gente, pero a la vez él tiene un activo que se va a dominar, aquí se denomina reservas en el balance de este banco. Este activo se va a denominar reservas, equivalente a los 1.000 euros que le depositaron, pero digamos que está al 100% en reservas porque no va a conceder préstamos. Hasta este momento este banco no tiene préstamos. Entonces, ¿cómo se mide cuál será la oferta monetaria de esta economía antes de la creación del banco y tras la creación del banco? ¿Sí? ¿Cuál será la oferta monetaria? Entonces, un euro depositado en el banco reduce el efectivo en un euro y vuelve y eleva los depósitos en un euro. ¿Sí? Eleva los depósitos, o sea, el pasivo del banco. Si el banco tiene el 100% de los depósitos en forma de reservas, el sistema bancario no influye en la oferta monetaria. Aquí no va a influir, si simplemente la oferta monetaria va a ser equivalente a estos 1.000 euros que están en depósitos en el banco. Esa es la cantidad de oferta monetaria. Y el banco privado pues no tiene ninguna función acá en este esquema. Luego vamos a levantar supuestos y vamos a levantar ese supuesto principal, y es que el banco ahora puede hacer préstamos, ¿cierto? Entonces se va a llamar el sistema bancario de reservas fraccionarias. Entonces comienzan a utilizar los bancos los depósitos para conceder préstamos a las familias que quieren comprar, por ejemplo, vivienda, o quieren comprar bienes de inversión, o sea, quieren hacer inversión. Sin embargo, los bancos deben mantener algunas reservas a la mano a fin de que hayan reservas siempre que los depositantes quieran retirar su dinero, ¿sí? Ellos deben conservar una proporción de alguna manera de que aseguren que en algún momento van a haber muchos clientes que van a querer retirar su dinero y debe tener de alguna manera algunos ahorros ahí que se van a denominar las reservas, pero el resto, otra parte la va a prestar, ¿sí? Lo que sucede, que se dieron cuenta los bancos cuando comenzaron a hacer préstamos. ¿Por qué? Porque se les dio la confianza, porque resulta que la gente que iba y depositaba, ¿sí? Y empezaron a dejar ahí las reservas por mucho tiempo. O sea, iban y depositaban, pero no era al mismo tiempo que iban las otras personas y sacaban. O sea, no eran proporciones equivalentes. Era más común que la gente fuera y dejara su dinero guardado en el banco por mucho tiempo, y era muy poco la gente que iba y lo sacaba y volvía a retirar su dinero. Entonces siempre tenían un stock de dinero ahí. Entonces dijeron los banqueros, pues bueno, ¿qué hacemos con este stock? Pues comencémoslo a prestar, ¿sí? Entonces tuvieron la confianza o tuvieron un incentivo para conceder préstamos porque tenían un stock de inventario ahí en masa monetaria que estaba guardada, y dice, bueno, aquí pues estamos perdiendo, digamos, lo tenemos un costo, estamos perdiendo dinero aquí por no hacerla mover. Comenzaron a prestarla, sin embargo tienen que tener algo en reservas. Entonces aquí en el balance de este banco ahora, pues el pasivo son los depósitos que tienen en 1.000 euros en el lado derecho, y en el lado izquierdo, en el activo, va a tener dos clasificaciones: las reservas, que esto va a tener los de reserva de 200 euros y va a prestar 800 euros, ¿sí?
¿Cuánto es el tema de las reservas en proporción con respecto a los depósitos? Pues es el 20%, el de esto, 200 de 1000, el 20%. Ahora, ¿cuál es la oferta monetaria? Aquí ya empezamos a ver que la oferta monetaria van a ser ahora estos 1000 en depósitos, estos 1000 euros, más los 800 que prestó. Entonces, en este caso, la oferta monetaria serían 1800 euros. ¿Mm? Supongan que, bueno, vino la gente, depositó los 1000 euros y el banco va a decidir, deja 200 euros en reservas y va a prestar los otros 800. Entonces viene otra gente de otro lado, pueden ser de otro poblado, y piden 800 euros y él, pum, los saca de la bóveda y los pasa a la gente que los solicitó. Ahora, ojo que esto, ¿dónde están estos 200 euros? Pueden estar en la bóveda del banco como tal, del banco privado, pero también suelen dejar estas reservas una parte en el banco central del país, o sea, el banco que está autorizado por el gobierno, por el estado, para tener esas funciones. Entonces pueden tener reservas también en la bóveda del Banco de la República. Los bancos privados en este caso tienen reservas en el Banrep, representadas en dinero. Entonces, lo importante aquí es que la oferta monetaria ya en esta economía, cuando los bancos hacen préstamos, 1800 euros. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Resulta que, ¿qué pasa con esos 800 euros? Pues se lo dieron a una persona y esa persona, digamos, se lo pagó a otra. Tenía una deuda y le pagó 800 euros. Tenía una deuda de 800, se la paga a otra persona, a una tercera persona. ¿Y qué hace esta tercera persona? Pues llega el tipo, se va con esos 800 euros a otro banco, los consigna en depósitos, entonces deposita los 800 euros. ¿Y qué va a hacer el otro banco? Pues aplica ese 20%. De ahí toma 160 euros, deja como reserva y deja para prestar 640 euros en el lado del activo y se los pasa a otra persona, y esa otra persona entonces va y los deposita los 640 euros en otro banco, y entonces pues el banco va a sacar el 20% de esos 640, que son 128 euros, y va a prestar 512 euros, y así sucesivamente en una escala iterativa. No puede hacer la secuencia de cálculos sucesivos, y uno se va a encontrar con una progresión geométrica. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera conclusión es que el proceso continúa y con cada depósito y cada préstamo se crea más dinero, se va creando. Entonces, la principal conclusión es que ya cuando los bancos, el papel fundamental de los bancos privados es que estos bancos crean dinero, ¿sí? Ayudan en el proceso de creación de dinero. Y aunque el proceso de creación de dinero puede proseguir indefinidamente, no crea una cantidad infinita de dinero. El proceso puede seguir iterativamente hasta cierto punto. Entonces, si vamos a simbolizar RR, en el libro está así, RR, ojo que no es R por R, sino RR, simplemente lo denominaron bajo esa letra o esas dos letras. El cociente entre las reservas y los depósitos da una cantidad de dinero creada por los 1000 euros iniciales es. Entonces, ¿cuál es la proporción o el cociente entre reservas y depósitos? Habíamos dicho que era del 20% de esos 1000 euros, entonces es equivalente a hacer una progresión geométrica de este tipo. ¿Sí? Depósito inicial, noten el cursor, 1000 euros. Entonces, préstamo en el primer banco sería 1 menos el RR, era 1 menos 20% multiplicado por 1000 euros. En el segundo proceso interactivo era exactamente 1 menos el 20% por 1000, vuelvo y aplico la tasa, entonces 1 menos R al cuadrado. ¿Sí? En la tercera iteración, y en la cuarta sería 1 por 1 menos R al cubo por 1000 euros. Esto me da una progresión geométrica de este tipo, y lo que va a hacer es que por una ley ahí, por una serie de despeje de progresiones geométricas, me va a dar que la tasa en últimas va a ser 1 sobre RR, ¿sí? Multiplicado por los 1000 euros, es decir, el inverso a donde va a tender ese proceso iterativo va a ser a la inverso de la tasa RR, que en este caso era el inverso del 20%. ¿Sí? Y el inverso de SRR, es decir, el inverso de ese 20%, el inverso de 0.25
Entonces el RR 0.2, el inverso va a ser 5. Entonces por lo que por esos 1000 euros iniciales se generan 5000 euros de dinero. Es como una especie de multiplicador. Ojo con esa palabra que estoy diciendo, es como un multiplicador. ¿Sí? Entonces la capacidad del sistema bancario de crear dinero es la principal diferencia entre los bancos y otras instituciones financieras. Entonces, a partir de esta explicación quedaría la pregunta: ¿el sistema bancario de reservas fraccionadas crea riqueza? Es decir, en el papel de los bancos privados de generar préstamos, ¿de alguna manera están generando riqueza? ¿Ustedes qué responden? Otra pregunta. Entonces, en esta sesión van dos preguntas que les estoy haciendo. Y ahora toca ver entonces un poquitico la parte formal. Ya se dan cuenta en la estructura de este libro. Viene así la explicación teórica y al final trata de implementar o mostrar algún modelo muy sencillo. Entonces en este vamos a ver un modelo de oferta monetaria muy elemental. Entonces, ¿qué tenemos? Que a partir de las definiciones de oferta monetaria, bueno, hay que tener dos definiciones: oferta monetaria y base monetaria. La base monetaria, que es B igual al efectivo simbolizado por C más las reservas. Este va a ser la base monetaria. Efectivo más reservas de lo que tiene el banco. Es como tal el activo que tiene el banco, los bancos privados. La oferta monetaria va a estar compuesta por dos elementos: el efectivo más los depósitos a la vista o los depósitos que se hicieron en el banco. ¿Sí? Esta va a ser la oferta monetaria. Entonces, para entender un poco o desarrollar el modelo, simplemente se va a hacer el cociente entre la oferta monetaria y la base monetaria. Se divide en estas dos identidades, estas dos primeras identidades acá. Entonces queda que M sobre B es igual a C más D sobre C más R. Y después, a continuación, dividimos el numerador y el denominador del segundo del lado derecho de esta identidad, noten el cursor acá, por D. Y haciendo estas divisiones queda que M sobre B es igual a C sobre D más 1, D sobre D1, ¿sí? Sobre C sobre D más R sobre D. Y esta, ojo aquí en esta identidad, ojo que estoy viendo el cursor en la parte derecha, vamos a hacer una simplificación. Entonces vamos a hacer sustituciones y trasladando. Entonces primero trasladamos el término b de la parte del denominador. Aquí está mal esto, aquí este b no va acá al lado derecho, y damos otras identidades. Vamos a darle el CR. Entonces vamos a ver que el CR, bueno, está aquí en el numerador y denominador. Ojo que se deriva de acá, que es C sobre D, o sea, efectivo sobre depósitos. Efectivamente eso va a ser, el CR va a ser el cociente entre efectivo y los depósitos, ¿sí? Es la cantidad de efectivo que tiene la gente en proporción a sus tenencias de depósitos a la vista. Y el otro, RR, es el cociente entre las reservas y los depósitos, ¿sí? Es la proporción de depósitos que tienen los bancos en forma de reservas. Y este RR, o esta proporción, que es la que vimos en la diapositiva anterior, que en ese ejemplo era del 0.2 o del 20%, ese RR está definido por un tema legal, y esa proporción de reservas, la proporción entre reservas y depósitos, es una potestad del Banco de la República, y él, a partir de una norma legal, define ese tema de las reservas, ¿sí? Entonces tenemos, teniendo en cuenta esto, ojo aquí, o bien la B, voy a poner la manita ahí para que no se vea. Entonces tenemos que la oferta monetaria depende de tres variables exógenas: el CR, el RR y la base monetaria, ¿sí? Y entonces este factor de proporcionalidad, que es este CR más 1 sobre CR más RR, se representa por medio de una M y se le denomina el multiplicador de dinero. Entonces tenemos que M mayúscula, la oferta de dinero, va a ser igual a este factor multiplicador M minúscula por la base monetaria. Entonces, cada euro de la base monetaria, M en euros, cada euro de la base monetaria produce M euros de dinero, ¿sí? Entonces, base monetaria multiplicado por el factor multiplicador. Esta base monetaria
se le denomina dinero de alta potencia, porque es a partir de la base monetaria se puede multiplicar la oferta monetaria, ¿sí? Entonces por eso esa base monetaria también se le denomina dinero de alta potencia. Ejemplito, ejemplito. Supongamos que la base monetaria son 800 millones de euros en una determinada economía, el RR es de 0,1 y el CR es de 0,8. En este caso el multiplicador de dinero, pues ¿qué va a ser? Reemplazamos en la formulita, muy sencillo, el multiplicador va a ser entonces el multiplicador va a ser 0,8 más 1 sobre 0,8 más 0,1, que va a ser igual a 0,2. Entonces, si cogemos y multiplicamos estos 800 millones de base monetaria por el multiplicador, pues muy sencillo, la oferta monetaria va a ser de 1.6 billones de euros, ¿sí? Entonces, cada euro de base monetaria genera 2 euros de dinero. Respondiendo a la pregunta, entonces ya tenemos los determinantes de la oferta monetaria. La pregunta es de qué manera las variaciones de estas tres variables exógenas, base monetaria, el RR y el CR, hacen que varíe la oferta monetaria. Entonces, pues la base monetaria, resulta que la oferta monetaria es proporcional a B, a la base monetaria, entonces ahí es directamente proporcional, pues no hay ningún análisis, si aumenta la base monetaria, aumenta la oferta de dinero indistintamente. Es una relación directamente proporcional. El RR, ¿qué ocurre cuando este cociente reserva sobre depósitos es menor? ¿Sí? Entonces, aquí si disminuyo el tema de las reservas, manteniendo los depósitos constantes, resulta que entonces los bancos más cantidad de dinero, o sea, por ejemplo, pueden reducir esas reservas del 0,2 al 0,1, es decir, los bancos pueden tener más disponibilidad de esos depósitos para préstamos, ¿sí? Entonces, más préstamos van a conceder los bancos y más dinero crean con cada euro de reservas que se destinan a préstamos, ¿sí? Entonces, esto ocurre si se disminuye el RD. Es decir, se disminuiría aquí en el denominador del cociente m sobre b y aumentaría todo el multiplicador. Ahora, en el caso, entonces si disminuye el cociente RR, pues entonces se eleva el multiplicador del dinero y la oferta monetaria. ¿Qué pasa ahora en el caso del cociente efectivo sobre depósitos? ¿Sí? Entonces, si la proporción efectivo sobre depósitos es menor, se disminuye, entonces menos euros de la base monetaria tiene el público en efectivo. ¿Sí? Entonces tienen menos efectivo, por lo tanto va a haber más en forma de depósitos. Entonces menos euros de la base monetaria tiene el público en efectivo y más euros de la base monetaria tienen los bancos en forma de depósitos para prestar. Entonces, entre menor sea este CR, pues mayor va a ser el multiplicador. Entonces, más o menos de esto va a depender la oferta monetaria, ¿sí?